los, los votos latinos pues tienen muchas más personas, muchos más adeptos para sus votaciones, ¿sí? Entonces cuando uno está en candidatura, pues nunca dice si sí o no, simplemente da una respuesta muy ambigua, dice lo que quieren escuchar sus votantes, ¿sí? Biden dice que en un corto periodo, menos de un año, él va a tumbar todas las leyes que propuso o que puso Trump para, para, ¿para qué? Para ayudar a los migrantes. Sí, entonces restablecerá el programa para migrantes indocumentados. Entonces, esto es, pues para los migrantes es súper importante. Se imagina estar de ilícito allá en Estados Unidos y que venga este señor y le prometa a usted que va a mejorar su situación. Pues con, con solo esa propuesta, pues ya los migrantes estarán pensando en Biden directamente. Ustedes saben que las políticas no son muy transparentes. Y a Biden le hicieron un video donde él decía unas palabras. Sí, él estaba dando un discurso y en el discurso coincide con unas palabras que en su momento dijo Fidel Castro, que en su momento dijo eh, Hugo Chávez y que en su momento dijo también Petro, el senador Gustavo Petro aquí en Colombia. Y al man con eso, o sea, esa era la contrapropuesta, es una contrapropuesta muy ridícula, donde nace de un problema más social que cualquier otra cosa. Entonces, era como lo que nos decían aquí, que si usted no vota por tal personaje, eso se va a volver Venezuela. Más o menos ellos hicieron lo mismo. Entonces, pues, quién quiere volverse como Venezuela? Pues nadie. Y ante ese temor, pues votan por el que diga el anuncio. Entonces, a Biden le hicieron como es, no se diría un montaje porque él realmente dijo esas palabras, pero no fueron como para alarmarse, para decir, no, este man es de izquierda, definitivamente va a llegar el socialismo a Estados Unidos, que no sé qué. Para que Estados Unidos sea socialista, tienen que pasar tenemos que volver a nacer. Estados Unidos es la capital del mundo capital, ¿sí? Del capitalismo, por así decirlo. Entonces, nunca Estados Unidos va a ser socialista. Bien, entonces, estas son las propuestas principales con respecto a la migración o el voto latino de los dos contrincantes. Tenemos también programa sanitario, ¿sí? O las leyes de, de la medicina en Estados Unidos, ¿sí? Como respuesta al COVID. Como ustedes saben, obviamente, pues el COVID trajo muchas cosas malas, pero también trajo muchas cosas buenas. De una u otra manera el, fortaleció los médicos o la medicina en todo el mundo, ¿sí? Ya sea de que ya sabemos cómo tratar una enfermedad nueva, o ya sea que también mejoramos nuestros hospitales. Entonces, más allá de la crisis sanitaria, Biden ha asegurado que ampliará el alcance de ley de cuidado de salud accesible, u Obamacare, que fue aprobado y puesto en práctica durante su gestión como vicepresidente. Y añadió que reducirá la edad elegible para Medicare de 65 a 60 años. Entonces, Biden, recordemos que él fue el vicepresidente de Obama, ¿sí? Y es que Donald Trump definitivamente es como todo lo contrario a Obama, ¿sí? Donald Trump tumbó muchísimas leyes que Obama planteó en el Senado de Estados Unidos y puso a legislar muchas leyes. Trump definitivamente las reversó y dijo que no. Entonces, ¿qué dijo Trump al respecto de esto? Que no solo ha intentado derogar el Obamacare, sino que ha previsto recortes a los programas de seguridad social y domésticos, aumentando así el presupuesto al Departamento de Defensa. Entonces, este man es muy bélico, ¿sí? Miren que en menos de 4 años ha tenido varias disputas y ha estado otra vez en un tipo de guerra fría, otra vez con China y con Rusia,
luego de su cancelación de tecnología china, ¿sí? Entonces eso es como una especie de guerra fría otra vez. ¿Quién propuso eso? Pues Donald Trump directamente. Para un presidente hay muchas maneras de decir, bueno, consumamos lo de nosotros, no consumamos productos chinos ni nada. Entonces, apoye leyes de fabricación mucho más suaves y eso, pero no. Entonces, él simplemente dice, no consuma esto, pero ¿y qué es que consumo? No, pues no me importa, pero no consuma esto. Entonces, son leyes que, pues, no las comparto, sí, esa es la palabra, no la comparto, no comparto y tampoco voy a dar mi opinión personal al respecto, yo simplemente estoy dando las principales como propuestas de cada uno de los, ¿qué? De los candidatos. Bien, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, tenemos también la política exterior, que es un tema muy complejo, porque pues como les venía diciendo, Trump pues tiene sus problemas con casi todo el mundo que no piensa como él, ¿sí? Entonces, eh, él dice que por lo menos China está atacando a Estados Unidos y de que el virus este chino fue directamente eh, ocasionado o creado por China para que Estados Unidos estuviera mal. Él no es una persona que ha estado a favor de la política exterior, que ha sido eh, muy pensante al hablar, para nada. Entonces, hay que tener cuidado también con esas personas tan bipolares porque pues están los dos extremos, ¿no? Y los extremos, pues, ¿qué nos han dicho? Son malos. Definitivamente entonces está el extremo izquierdo, que es Kim Jong-un, que es el dictador de Corea del Sur, de Corea del Norte, pena, donde, donde se hace lo que él dice y punto, y ya entonces esto es un dictador que impone cosas, que dicta cosas, como por ejemplo cosas tan estúpidas como el peinado, como el peluqueado de los hombres de Corea del Norte, sí, tiene que ser así, 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 y no puede llegar uno y pintarse el pelo le- porque quiso y puede. Entonces, eh, por otro lado, pues está este man, Donald Trump, que también ha sido eh, una persona que no se ha asesorado en sus respuestas, ¿sí? O en sus preguntas, o en su manera de declararse, eh, planteando guerra con un loco como Kim Jong-un, ¿sí? Que nosotros tenemos más material y que el otro le respondía y que el otro. Estuvimos a nada en enero, febrero, de que explotara la Tercera Guerra Mundial con este magnate, con este gran país que no es, Corea del Norte no es una potencia económica ni nada de eso, pero lo es armamentista, sí, ellos tienen misiles, ellos gastan gastan mucho dinero en, en guerra. Entonces Donald Trump pues, le propone a Estados Unidos, bueno, no, armemos nosotros también, mire, compremos cohetes, desviemos la plata de la salud para la defensa. Mire que ese tal COVID no existe. Mire, yo me quito el tapabocas teniendo el COVID porque eso no existe. ¿Sí ven? Entonces, todo tipo de cosas es donde uno dice, ¿qué queremos en el siglo XXI? ¿Queremos más guerras? ¿Queremos más segregaciones? ¿Queremos más eh, cosas que nos dividan como un pueblo, como una nación? ¿O queremos la paz? ¿Queremos alianzas? ¿Sí? Tanto económicas como, como sociales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que analizar las cosas. Entonces, en cambio, Biden, ¿sí? Está profundamente conectado, por lo que Biden afirma que promoverá la seguridad, la prosperidad y los valores de Estados Unidos, ¿sí? Al tomar medidas inmediatas para renovar nuestra propia democracia y alianzas, proteger nuestro futuro económico. Bien. Pues como ustedes saben, obviamente Estados Unidos tiene un gran problema y una gran división de pensamientos al respecto del control o el porte de las armas, ¿sí?
De acuerdo con el sitio oficial de la campaña de Biden, casi 40.000 personas mueren cada año en Estados Unidos a consecuencia de lesiones por armas de fuego y muchas más resultan heridas. Y algunas de estas muertes y lesiones son el resultado de tiroteos masivos que aparecen en los titulares nacionales. Pues para nosotros no es un secreto de que cada tanto, ahorita porque las escuelas están cerradas, pero cada tanto había un tiroteo y llegaba un chino loco con una super pistola y super metralleta y armaba un berenjenal. Entonces no sé qué tan de acuerdo estará Biden al respecto, pero yo sé que Donald Trump por lo menos apoya las armas, sí, apoya el uso de ellas, la compra de ellas. Entonces Biden dice que espera reducir la violencia con armas de fuego mediante decretos ejecutivos. Y entre las medidas que, según comenta, aplicará en ese sentido, ha anunciado que hará que los fabricantes de armas se hagan responsables, prohibir la fabricación y venta de armas de asalto y cartuchos de alta capacidad, regulará la posesión de armas de asalto existentes bajo la Ley Nacional de Armas de Fuego y reducirá el almacenamiento de armas. En Estados Unidos venden armas como si fuera home center, ¿sí? Entonces yo voy y pido mi arma y compro y pues como ya tienen otro poder adquisitivo, pues entonces pueden darse, yo no sé si es un lujo o no sé qué, cómo lo llamaría yo, pero pueden comprar un arma de 700.000 dólares, ¿sí? Que para nosotros serían 3 millones de pesos, 2 millones. Imagínate comprándome una pistola de 3 millones de pesos. No, prefiero comprarme un computador, un celular. Serio que sí. Bueno, entonces Biden también prometió que mantendrá las armas fuera de las manos peligrosas, que requerirá verificación de antecedentes para todas las ventas de armas y restablecerá la política Obama-Biden de mantener las armas fuera del alcance de ciertas personas que no pueden manejar sus asuntos por razones mentales, lo que el presidente, lo que el presidente Trump revirtió. Pues nada fuera de lo mesurado y nada fuera de lo inteligente, quitarle las armas a personas que no pueden manejar ese tipo de armas o que no pueden manejar armas. Personas con un pensamiento suicida, personas con... Definitivamente para uno matar a una persona porque sí o porque se ríe de mí, pues uno no puede estar bien de la cabeza. Entonces, pues, mire, Biden dice, bueno, deme sus antecedentes. ¿Usted ha tenido problemas con armas? No, nunca en mi vida. ¿Para qué la quiere? No, para esto. Ah, bueno, listo. Entonces se le puede manejar como un permiso. Pero es controlar un poco la venta de estas armas, ¿sí? Sin embargo, el presidente Trump se ha mostrado contratario a una normativa que para el control de armas y ha descartado la propuesta pese a los tiroteos que se registran en Estados Unidos cada año. Mínimo, 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 es que este señor Trump tiene negocio con las armas, porque ellos solamente piensan en dinero y no piensan nada más. Entonces, mínimo, él, por cada arma que se venda al día en Estados Unidos, le dan un centavo de dólar. Entonces, claro, él no le sirve que reduzcan las ventas porque pues se va a ver afectado. Esas personas no tiran puntadas sin dedal. Ellos no se vuelven presidentes porque aman a su país. Igual aquí en Colombia, ¿no? Igual aquí en peor o todos son una manada de hambrientos. Entonces ellos no se vuelven presidentes porque aman a su país o no vuelven senadores porque aman a su país, quieren hacer un cambio, ¿verdad? No, simplemente van detrás de algo, sea lo que sea, ellos quieren sacar partido de algo. A mí no me cabe en la cabeza que yo gaste para los candidatos de acá de Cúcuta pues de Colombia, un senador que gaste yo no sé cuántos miles de millones de pesos. Pues, ¿cómo así? O sea, tiene tantísimas ganas de ayudar al país que está dispuesto a gastar su dinero en su campaña. Mm, lo dudo mucho. Esta es como mi conclusión del tema, ¿sí? Tanto para Donald Trump como para Biden,
como para los próximos presidentes de Colombia, como para los próximos presidentes de Venezuela, como para toda la política internacional, pues todos van detrás de algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese algo? Pues eso es lo que debemos descubrir. Definitivamente Donald Trump va detrás de una sola cosa y va detrás de él mismo y va siendo él lo más importante y lo único que importa en ese país. Bueno, entonces, para comenzar con el tema, pues yo quería hablarles al respecto de esto porque esto es muy importante, ¿no? Las votaciones en Estados Unidos definitivamente cambian el panorama, cambian absolutamente todo, económico, social, pero ustedes dirán, no, pues que tiene que ver Estados Unidos con Colombia, ¿qué tiene que ver? O sea, el presidente de Estados Unidos, que el que quede, pues, mire, solamente con ponerles un ejemplo, volverán más colombianos a Estados Unidos. Esas remesas o ese dinero girado mueve una economía. Solamente con eso ya hay un cambio, ¿sí? Por lo menos yo una vez leía que Venezuela se mantiene mucho de eso, de lo que envían las otras personas hacia el interior del país, ¿sí? Digamos, se fueron tres personas, era una familia de cinco, mamá, papá y sus tres hijos. Los tres hijos se fueron Chile, Colombia y España. ¿Y ellos qué hacen? Envían dinero a Venezuela. ¿Para qué? Para que los padres puedan comer. Entonces, los papás no tienen ninguna otra entrada sino es esa, que son unos dólares que entran del exterior. Entonces, ¿qué están haciendo? Mandando dinero del exterior que está entrando a Venezuela. Porque sí, ¿qué hacen con ellos este dinero? Pues van y compran sus productos, van y comen, Entonces, es muy importante para Venezuela estas remesas internacionales. Si no, entonces, ¿dónde estaría el dinero? Si no, entonces, ¿quién tendría el dinero? Entonces, pues yo creo que es la única manera en que Venezuela está produciendo algo en este momento. Bien, entonces tenemos la distribución física internacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es la distribución física internacional? Es un conjunto de actividades involucradas en el traslado de bienes, ya sean materias primas, insumos, al mercado internacional. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los costos y los riesgos de que se puedan generar durante el trayecto, desde el punto de origen del país exportador hasta el lugar de consumo, venta o futura transformación del país importador. Entonces tenemos diferentes tipos de carga. Tenemos la carga general, que se compone por artículos individuales dispuestos en cantidades pequeñas. ¿Sí? Entonces, es el pedido que hace Carlos Pérez a AliExpress con puras bobadas de un reloj, una camisa y una gorra. Sí, es una carga general que pues no tendría ningún problema que llegara 15 días después o un mes después. ¿Sí? La suelta o la no unitarizada. Bienes sueltos que se manipulan como unidades separadas en paquetes, sacos, cajas, piezas atadas, entre otras. Esto exporta mucho China. China exporta mucho lo que nosotros decimos artículos chinos, cargazón, ¿sí? O sea, son cosas que hacen bulto, pero realmente no son cosas importantes. Y la unitarizada, ¿sí? Son artículos individuales o carga suelta agrupadas en unidades como palets o contenedores que están listos para ser transportados. Entonces, pues que es un palet, no sé si ustedes han visto, las, los palets son los que llevan los montacargas, ¿sí? Entonces ellos tienen una base en madera y viene envuelta en plástico, sí, que
lo envuelven súper bien y eso es un palet. Y pues un contenedor, pues son los contenedores esos de hierro grandes que vienen de diferentes tamaños. Vienen esto, creo que son de 5 pies y de 10 pies, creo que son las medidas de estos contenedores, ¿sí? Entonces, pero ya son cargas mucho más grandes, mucho más, o sea, de mucha más cantidad. La carga o el granel. Existen diferentes tipos, líquido, sólido o seco. Estos graneles se almacenan en general en tanques o silos y se transportan por bandas o ductos. ¿Qué podría ser esto? Digamos, la carga o el granel. Digamos, ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ir a Santa Marta, pero ustedes, ¿por qué creen que Santa Marta tiene el mar tan, tan turbio? Por culpa de la explotación minera y de la sustracción del carbón mineral del Cerrejón. El Cerrejón es una empresa supuestamente colombiana, pero dirigida por otras personas del exterior. ¿Ellos qué hacen? Sacan todo el carbón posible y lo llevan y lo exportan a China. Esto es lo más estúpido que hay en el mundo, porque nosotros qué estamos haciendo, nosotros estamos sacando un producto de nuestro país, una materia prima, y ellos llegan y lo transforman, le hacen algo, ya sea lo ubican para eh, las empresas de hierro que fabrican hierro necesitan carbón, entonces lo utilizan o lo que sea, y después llegan y nos venden el hierro. ¿Por qué no ponemos aquí una siderúrgica supremamente importante donde recopilemos todo el material reciclable del país y podamos vender nuestro hierro o nuestros mismos o consumir nuestro mismo hierro, ¿sí? Y consumir el carbón, pero es que una empresa colombiana, voy al Cerrejón, no, Cerrejón, venga, por favor, véndame eh, 10.000 toneladas no, no puedo. Yo solamente vendo en dólares. Claro, para ellos es mucho más beneficioso vender en dólares y vender a un país que ya tiene contrato, ¿sí? Probablemente Carlos Pérez le compre 10.000 toneladas de carbón, pero ¿y cuándo vuelve a comprar Carlos Eduardo Pérez 10.000 toneladas de carbón? En cambio, China, mándeme todo el que usted pueda y el que usted quiera, que yo se lo compro absolutamente todo. Entonces, claro, usted va llegando a Santa Marta y ve unas bandas transportadoras que van como cayendo al mar. Sí, pues no caen al mar, están levantadas, están suspendidas sobre el aire y pues llegan las volquetas, descargan su carbón o descargan el carbón eh, en una zona de acopio. Esa zona de acopio directamente llega y lo ponen las bandas transportadores, cae directamente al barco. Aquí también, en Norte de Santander, también sacan mucho carbón para allá. Sí, aquí también hay mucho carbón Norte de Santander. Es una zona, un departamento muy rico en carbón y en minerales. Digamos, la arcilla de Norte de Santander es esto, inigualable. Sí, por eso es que nosotros teníamos la industria. Miren, nosotros tuvimos industria que cuáles fueron los fuertes de Norte de Santander y de Cúcuta hace unos 30 años. Era la cerámica, ¿sí? Las tejas, todo este tipo de materiales eh, que provenían de minerales extraídos del suelo, eran muy buenos. Pero es que Cerámica Italia, una empresa nacional, puso su punto de venta acá, uno de los puntos de fabricación acá aquí en Cúcuta, y pues ellos producen, era una empresa supremamente importante que producía eh, pisos, ¿sí? Tabletas
24 horas del día, 7 días a la semana. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con Cerámica Italia y era una cosa de locos. Ellos vendían y vendían una cantidad exorbitante de tejas y de cerámicas. Pero bueno, aquí por lo menos ya teníamos ya tomábamos la materia prima, ¿no? Compraban, sí, claro, compraban los camiones de polvo arcilloso, hacían la mezcla correcta acá y directamente de aquí de Cúcuta, salían los, salían los camiones llenos de este material. Entonces Cúcuta no tanto sino Norte de Santander, fue potencia no nacional, sino internacional en diseño de máquinas para la industria, la industria cerámica. ¿Sí? Nosotros exportábamos máquinas para que todos hicieran lo mismo. Entonces comenzamos a exportar máquinas, claro, ya vinieron y nos copiaron las máquinas y ya listo, salió Cúcuta del- de la ecuación y entramos personas que podrían realmente realizarlo mucho más económico. Lo que pasa es que Cúcuta es una ciudad muy, 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 muy difícil de, de negociar, ¿sí? De sacar un producto. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuál es el país o cuál es la ciudad que nos queda muy, muy, muy cerca? El más cercano, pues obviamente es San Cristóbal, que es Venezuela. ¿Y a cuántas horas está San Cristóbal? A 1 hora, 45 minutos. ¿Y a cuántas horas la ciudad más cercana de, de Colombia? Pues tenemos eh, fácilmente Bucaramanga, que está a 3, 4 horas, hacia donde es mucho más fácil sacar nuestro producto, pues hacia Venezuela, porque llegamos a San Cristóbal y de San Cristóbal pues es una ciudad eh, importante, ¿sí? Que es la más importante pues de aquí en el radio más cercano de Cúcuta. Entonces Cúcuta está diseñada, casi que está diseñada para surtir a Venezuela, ¿sí? Nosotros y nuestros próceres nacieron de esto, nacieron de surtir a Venezuela, nacieron de que los venezolanos venían y compraban acá y de los venezolanos venían y traían ese bolívar tan alto aquí, nosotros como buenos indios nos dejábamos deslumbrar por los espejos que nos traía el exterior. Bien, entonces, esto, íbamos que en la carga de granel, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros tenemos que transformar la materia prima. Sí, no seamos tan burros de exportar materia prima porque eso, ¿qué hace en un país? En un país lo que hace es dejar deforestaciones, dejar daños ambientales y ellos se llevan el verdadero, el verdadero dinero de todos estos productos. La naturaleza de la carga. Entonces tenemos carga perecedera. Entonces generalmente son productos alimenticios que tienen degradación en las características físicas, químicas y microbiológicas, ¿sí? Esta carga requiere de condiciones especiales en su movilización, por ejemplo, de conservación y de control de temperatura, entre otros. Como ustedes saben, pues Colombia siempre ha sido, pues los principales productos han sido el café, ha sido el banano, ahora se está poniendo de moda el aguacate y son los principales productos de exportación de Colombia. Los lícitos, ¿no? Porque los ilícitos, pues no estamos hablando de eso. Pero entonces, la carga perecedera o la naturaleza de la carga de Colombia, ¿qué es? Sería perecedera. Aquí hubo o hay una empresa que cambió su nombre y se llamaba The National Fruit Company, que fue la encargada y fue la, la culpable número uno
de la masacre de las bananeras. Esta empresa del exterior nos vino y contrató a, cuando yo digo la palabra negritos, lo digo con amor y con cariño, ¿no? Contrató a muchos negritos y los puso a trabajar. ¿Y qué hacía? Pues les decía, bueno, trabajen, 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 que yo después miro a ver cómo les pago. Y cuando le pagaba, pues le pagaba una chichigua, no le pagaba completo, realmente no era ese el salario, sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues la gente dijo, no, pues no, yo no me aguanto más, yo quiero mis, mi trabajo y mi paga digna por lo que yo estoy haciendo. Entonces, pues, y dijeron, no, nos vamos a plantar aquí y eh, no queremos esto, que nos vean más la cara de pendejos. Entonces llegó el presidente de esta empresa, de esta multinacional, y llamó directamente al presidente de Colombia de ese momento. Y llegó y le dijo, mire, su gente no me quiere trabajar, o los pone a trabajar, o yo me voy de acá. Y pues lo que yo le estaba dando a usted, pues sinceramente no se lo vuelvo a dar, porque si yo me voy no me sirve. Colombia, el presidente de Colombia en ese momento presionó al ejército, el comandante del ejército de ese momento presionó a su subteniente, el teniente al cabo y el cabo al otro y el otro al otro y el otro al otro. En fin, es una línea de poder ahí que lo único que hizo fue y en lo único que estalló fue en un en un o sea, lo único que hizo fue una explosión. Claro, la gente caldeada porque no tenían con qué comer y los otros caldeados y los militares caldeados porque estaban asustados por su vida y el general, no, 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 oblígalos a trabajar, miren a ver, y no, yo no quiero trabajar y usted sí que va a trabajar. Entonces estaban en ese rifirrafe y sonó el primer disparo y después de ahí se desencadenó la masacre de las bananeras. Historia negra de nuestro país, historia triste, caballero. Eh, Gabriel García Márquez en sus libros esto canta o escribe al respecto, ¿sí? Que llega y dice que transportaban a los cuerpos en el ferrocarril, ¿sí? Y los tiraban al mar. Fue terrible para el país en ese entonces que una empresa extranjera nos mandó a matar en nuestro propio país porque no hacíamos lo que ellos querían. ¿Y en qué se quedó en eso? Pues tan simple como ellos cogieron y el presidente de la empresa le cambió el nombre a la empresa y se transformó si antes se llamaba National Company, ahora se llama Company Fruits and Bananas Country, algo así. Entonces, ¿y qué nos pasa por eso? Por exportar nuestro producto sin transformarlo. No, pues, ¿cómo vamos a transformar un banano? Hagamos una pasta de banano, hagamos un puré de banano y exportamos un pudín de banano. En fin, usted si va los invito a que cuando puedan vayan al Chocó y a todo ese tipo de cosas, a todo a ese país, sí, al Urabá y todo eso, allá hay bananos, muchísimos bananos, o sea, los bananos se caen en el piso, los cultivos de bananos son impresionantes y se caen en el piso, sí, a orilla de carretera unas matas de banano increíble, unos racimos de guineo increíbles y pues ellos exportan directamente eso. Entonces, pues obviamente Colombia no es consumidora oficial o consumidora número uno de banano, pero pues habría que revisar ese tipo de cosas. La carga frágil, estos productos por sus características y de naturaleza de riesgo a los que son sometidos durante el trayecto para llegar a su destino, merece un especial empaque y embalaje. Entonces aquí tenemos la cerámica es un material frágil, ¿sí? Que, que
en su estado, ¿qué hace? Cuál es el proceso de la cerámica? El proceso de la cerámica es el siguiente. Llega un polvo arcilloso, ¿sí? Se mezcla con agua y se crea pues la arcilla que todos conocemos, ¿sí? Este tipo de arcilla se le agregan químicos que hacen que ayudan a mejorar la resistencia de estas tabletas o de estas cerámicas y después se hornean, se cocina la cerámica. ¿Qué pasa cuando se cocina la cerámica? La cerámica cuando se cocina adquiere una mayor dureza, pero cuando un material aumenta su dureza, esto es una gráfica como dureza, ¿sí? Y la fragilidad. Entonces, aumenta su dureza y aumenta la fragilidad. En cambio, cuando un material no es duro, sino es dúctil, o sea, suave, se deja manipular como la plastilina, como la arcilla, pues no es frágil, ¿sí? No es frágil. Entonces, entre más dúctil es, no es frágil, es menos frágil. Entonces, cuando usted le aplica el calor a lo que sea, casi todos los materiales hacen este mismo tratamiento. Entonces, aumenta su dureza, pero también aumenta su fragilidad, ¿sí? Eso es como el vidrio. Existen dos tipos de vidrio. El vidrio crudo o cepillado, que es la lámina de vidrio que nos venden normalmente en las vidrierías, y está el vidrio templado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un vidrio y el otro? Pues el vidrio crudo y el vidrio templado, entonces el vidrio crudo, entonces es más barato, ¿sí? Tiene sus pros y sus contras, es más barato. Se le pueden hacer modificaciones después de que esté cortado o se le pueden hacer siempre modificaciones. Entonces, eso ayuda directamente. Regálame un segundito, por favor. Aló, aló. ¿Qué pasó, más huevo? Dímelo rápido, que estoy en clase, marica. Pues a las... Voy a llamar a mi mamá a ver si mi mamá tiene llaves de allá, huevón. Chúpame el bono, más bien, Víctor. Bueno, ahí ahorita miramos, ahorita hablamos, marica, ahorita hablamos, ahorita. Bueno, pues. Entonces tenemos la diferencia de los vidrios. Entonces tenemos el vidrio crudo y el vidrio templado. Entonces el vidrio crudo, entonces tenemos de ventaja, tenemos que es más económico, es más fácil su manejo, ¿sí? Se deja hacer, cortar, perforar, ¿sí? En cambio, el vidrio templado entonces es más costoso, pero es 5 veces más fuerte que el vidrio crudo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de su espesor, pues el vidrio tiene unas características importantes. ¿Ustedes han visto cómo se parte el vidrio de un carro? Que se parte como en pedacitos. Eso es así porque es un vidrio templado. Entonces, se maneja y es por seguridad que se hace esto. Digamos, en un baño, que se llegan a partir un vidrio templado, pues van a caer puros pedacitos chiquiticos que le podrán cortar, pero cortes muy mínimos. En cambio, si es un vidrio crudo y se parte, él se parte y deja triángulos que conocemos normalmente, que son grandísimos. Y claro, nos pueden cortar la cara, nos pueden cortar un brazo. Imagínense cuchillos cayendo y usted desnudo en el baño, pues imagínense cuánta seguridad tiene usted ahí. Entonces, son cargas frágiles, ¿sí? Como lo son el vidrio, ¿sí? Como lo son también la porcelana, todo ese tipo de cosas que son cargas frágiles, o también, pues, digamos, la mercancía lumínica, ¿sí? Los bombillos, que son los LED, que son todo ese tipo de cosas, pues ellos también son frágiles y aumentan su costo porque son tecnológicos.
También tenemos la carga peligrosa, que son productos que poseen características explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radioactivas o corrosivas, y pueden causar accidentes y daños a personas, a medio ambiente u otros medios de transporte. Tenemos el claro ejemplo del petróleo. Cuando se voltea un buque petrolero o cuando se avería un buque petrolero, yo no sé cuántos millones de barriles se caen al mar. Salen los animalitos, son todos encrudados de ese crudo y de ese petróleo que es tan venenoso. Entonces, pues son cargas peligrosas, además de que el petróleo es inflamable, ¿sí? Entonces imagínense que se encienda un buque de esos, pues demorará ardiendo días y días y días y días y días ahí ese buque quemándose hasta que pues a lo último derrame todo su petróleo en el mar. O cuando perforan, cuando la guerrilla dinamita una tubería, un oleoducto, pues sale pues ese petróleo directamente pues afecta a las cuencas de los ríos, los pececitos que viven en ellos, todos los habitantes, todos los habitantes de ahí para abajo que consumen agua de ese río, de ese riachuelo. Entonces, pues, eso es lo que produce la guerra en Colombia. Tenemos la carga sobredimensionada y de pesos especiales. Y de pesos especiales. Esta clase de carga suele ser voluminosa y pesada. Presenta restricciones en los medios de transporte y genera sobrecostos en fletes. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han ido en carretera y pasa o el carro paletero diciendo que se orillen porque viene una carga larga y ancha. ¿Sí? Y viene, por lo general, ¿qué se manejan estas cargas? Pues se manejan operaciones para pozos petroleros. Entonces, los taladros petroleros, que vienen siendo pues unas máquinas gigantescas que los transportan por tierra, son cosas enormicas y extremadamente voluminosas que se transportan, pues claro, hay algunas partes que se dividen o que se desensamblan, por así decirlo, pero otras que realmente no se pueden desarmar. Entonces transportan este tipo de cargas voluminosas y sobredimensionadas. Hay una, hay una, hay una anécdota que nos contaba un profesor. Él trabajaba para para una empresa de transformadores en Bogotá, ¿sí? El man trabajaba allá y calculaba y diseñaba transformadores y eso. Y una vez les pusieron a diseñar un transformador, que era grandísimo el transformador, que era súper grande, claro, ellos lo diseñaron según las capacidades que ellos querían, y tun, 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 no sé cuántos millones y millones y millones y millones de pesos costó esa transformación, su fabricación, y cuando lo terminaron, listo, lo probaron todo súper bien, y cuando lo fueron a llevar, bueno, ¿y ahora en qué llevamos esto? Pesaba como 1.000 toneladas, era un bloque gigantesco que no se podía desarmar para llevar por partes. Fue tan así la descachada que eso fue pérdidas totales para la empresa. No pudieron transportar este gigante transformador al punto de entrega. Y ese transformador se perdió. O sea, todo el material está ya tirado porque fue un bloque gigante de alambre y de hierro retorcido que no sirve, o sea, ya transformado solo servía para eso. Entonces, son cosas que uno obviamente al diseñar tiene que contemplar, ¿sí? Pero eso no se lo dicen a uno en la universidad y eso no se lo dicen a uno en el técnico ni nada, son cosas que uno tiene que comenzar a prever desde ya. ¿Cómo? Leyendo, ¿cómo? Viendo videos al respecto. Todo ese tipo de cosas hacen, hacen esto a un buen técnico, ¿sí? Y a un buen
ingeniero la diferencia. Entonces tenemos también que el transporte, ¿sí? ¿Qué es el transporte? Que, pues, es el transporte que se ocupa de las actividades relacionadas directa e indirectamente con la necesidad de llevar los productos al punto que corresponda, con unas determinadas condiciones de seguridad, servicio y costo. Entonces tenemos la modalidad de transporte terrestre, pues obviamente sabemos, nos transportamos todos los días en él, y es uno de los elementos más importantes en el desarrollo económico. Por eso es que son tan importantes las carreteras en un país. No es para que uno salga a pasear y, ay, no, si es que las carreteras son muy bonitas y eso no hay nada de curva, eso llega uno rapiditico, eso es muy bonito. No, eso es lo de menos. Lo importante es que los fletes de los camiones se demoren lo menos posible en llegar en llegar a su destino, ¿sí? Para esto son las vías 4G que supuestamente nos iban a instalar en el país. Aquí hay una vía 4G que están trabajando, que es Cúcuta-Pamplona. Sí, son puentes y eso es una cantidad de cosas y que nos ayudará de alguna u otra manera, reducirá el transporte, su costo, su tiempo, absolutamente todo. Entonces, esto es la modalidad de transporte más barato que hay, porque aparte también es muy lenta, ¿sí? Entonces tenemos como ventaja la versatilidad, pues accesibilidad a ella. Podemos encontrar un camión que vaya a Bogotá en la esquina de nuestra casa, ¿sí? Si ustedes van al Palustre, en el Palustre se paran un poco de camiones ahí y usted le dice, bueno, ¿cuánto me cobra para transportar a Bucaramanga? Mi hermana le dice, mire, cuesta tanto, bum, 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 listo. ¿Qué papeles? No, la factura de venta del producto. ¿Qué voy a transportar? Esto y esto y esto y esto. Ah, listo, hágale. Entonces, es muy versátil, es muy accesible y además tiene la documentación sencilla. Las desventajas, no apta para grandes distancias, o sea, si queremos llevar un producto de Cúcuta a Nueva York, pues definitivamente no va a ser en, en un bus o en un camión. Y pues esta modalidad de transporte, pues definitivamente le afectan muchas cosas, muchas más cosas que otros transportes. Digamos, se cayó el puente, está lloviendo mucho, un derrumbe, el tráfico, todo ese tipo de cosas que hay cuando nos encontramos con una carretera. Bien, tenemos el transporte marítimo que se efectúa por buques de navegación entre el lugar de carga y el lugar de descarga. Es el medio de transporte de mercancía más antiguo y por tanto tiene usos y reglamentaciones diferentes. Además, desarrollo de comercio exterior. Servicios son servicio no regular, ¿sí? Que los buques no operan dentro de un itinerario fijo, ¿sí? Las condiciones de navegación son negociables entre las partes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo carga, pues voy, si no tengo, pues yo me espero, no hay ningún problema, ¿sí? En cambio, por lo menos DHL, que es un servicio de transporte, él tendrá su servicio regular, ¿sí? Ellos tienen como su ida y vuelta, por así decirlo, de los buques. Entonces, cada 3 días sale el buque, o cada 5, cada 15 días sale el buque para China, desde Colombia para China. Entonces, ya está programado, ya tiene su destino. Las ventajas, mayor capacidad de carga, definitivamente podemos llevar cuantos containers podamos pagar, fletes bajos, flexibilidad de carga, carga muy voluminosa y pesada y regulaciones internacionales. Sí, entonces tenemos como desventaja la accesibilidad solo a puertos, o sea, si nosotros transportamos marítimamente, pues lo ideal sería que
estemos en Barranquilla, ¿no? Pero digamos que yo necesito sacar una máquina o traer una máquina de Cúcuta hacia China, pues ellos me van a llevar, ellas me la van a traer marítimamente hasta el puerto más cercano, que va a ser el puerto de, ya sea el de Buenaventura o el de Barranquilla, ¿sí? Y pues de ahí yo correré con los gastos de transporte a mi ciudad de destino, ¿no? Eh, el seguro es mucho más costoso, el seguro de un barco de estos es mucho más costoso, porque se hunde un barco de estos, pues son pérdidas incalculables. Necesidad de embalaje resistente debido a las manipulaciones de carga. Manipulaciones de carga. Muchas veces queda puesto al agua salada y a condiciones climáticas que pueden perjudicar directamente nuestro producto, ¿sí? Además, también hay un riesgo de saqueo y de deterioro. Hay unos en Somalia, en el África, en las costas de África, se llaman los piratas somalíes, y ellos se suben a estos barcos, a estos buques de carga, y roban la carga o secuestran al personal a bordo. Hay una película que se llama Captain Phillips, que la protagoniza Tom Hanks, ¿sí? Y él es un capitán de un buque mercante. Estos buques mercantes no pueden llevar ni armas adentro, no pueden llevar absolutamente nada que interrumpa con, que interrumpa esto o que pueda poner la vida en riesgo de tripulantes y de otras personas. Entonces, es angustiante ver esa película porque, claro, todo el mundo llega con armas. ¿Saben qué armas tienen los buques mercantes? Ellos tienen lanzadores de chorros de agua. Entonces, cuando los abordan o cuando los van a abordar barcos mucho más pequeños, entonces ellos lanzan los chorros de agua a los barcos, tratando de tirarlos al agua. Pero hay momentos donde es inevitable que se suban, entonces secuestran a los capitanes, eh, roban producto, ¿sí? Entonces son supremamente peligrosos estos piratas somalíes. También tenemos el transporte aéreo, ¿sí? Que se realiza utilizando en las bodegas de los aviones. El modo aéreo asume un tamaño reducido del transporte internacional. Sin embargo, tiene un alto valor añadido. Este método se ha desarrollado a través de los aviones de carga. Hay aviones que directamente se utilizan para este fin. Son netamente aviones de carga, no tienen ni ventanas, no tienen sillas, no tienen absolutamente nada. Y, y sirven para esto exclusivamente. Inclusive el gobierno colombiano tiene aviones, se llama el avión Hércules, que es un avión supremamente gordo, por así decirlo. Si tiene un cuerpo o un volumen muy alto o grande, y él aterriza y baja su escotilla trasera. Mira, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí, el avión Hércules. Entonces, miremos aquí, son aviones muy voluminosos. ¿Por qué? Porque son exclusivamente para carga. Entonces, vamos a ver, avión Hércules carga. Miren la parte de adentro del avión es carga netamente, miren, cargan. eh, miren desde aquí pilotan la nave y mire por donde entran la mercancía, es por la parte de adentro. El de Colombia es este, mírenlo, Fuerza Aérea Colombiana, y miren por la parte de atrás es que se accede a la bodega. Son barcos exclusivamente, son aviones exclusivamente para esto, ¿sí? O para llevar personal de guerra. Entonces, ¿cuáles tenemos de ventajas? Tenemos
La velocidad, obviamente, tenemos 20, 27 horas, 30 horas de vuelo de China a Colombia, ¿sí? Tenemos muy buena cobertura de mercado porque ¿a qué país o a qué ciudad no llega una avioneta? Si sea lo más pequeño y lo más pueblucho del mundo, ¿sí? Como es tan, como es tan rápido su, como es tan rápido su transporte, pues se reduce costos de embalaje, no tiene tanta manipulación entre uno y otro, puede que le llegue a usted directamente como consumidor final, ¿sí? La documentación y seguro. Y desventajas, pues no podemos llevar el transformador gigante ese que yo les comenté porque tienen poca capacidad o su capacidad es muy costosa. Restricción para productos peligrosos. ¿Por qué no pueden, por qué no pueden esto llevar petróleo por vía aéreo? Pues por eso mismo, porque se llega a reventar un avión de esos, se llega a reventar un avión de esos en el aire, pues imagine, cae siendo una bola de llamas de cuántos miles de litros de combustible, pues prende fácilmente la selva amazónica. Entonces, pues no sé, no lo hace, ¿no? Tenemos el transporte fluvial, que consiste en traslado de productos a través de ríos con profundidad adecuada. O sea, el Pamplonita no entra en este transporte fluvial. Es un medio de transporte muy importante en el comercio local. Los ríos son excelentes vías para llegar a algunos continentes, pero no todos los ríos son navegables por su caudal, relieve del cauce, clima, este medio ha avanzado gracias a la tecnología. Entonces, nosotros tenemos ríos muy importantes en Colombia, como lo son el río Magdalena, que atraviesa Colombia casi que de pie a pa y es navegable en la mayoría de su territorio o de su extensión. Entonces, ayuda porque es mucho más barato que el transporte terrestre. Eh, las cargas aumentan definitivamente en el, en el transporte fluvial, sí, pueden ser más voluminosas que el transporte terrestre. Pero pues no todos tenemos acceso a un río navegable, o no todas las ciudades tenemos acceso a un río navegable. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Tarifas bajas, economía en el combustible y menor impacto ambiental. Y las desventajas son baja velocidad, seguros más costosos y costos portuarios. Si ustedes ven, casi todas por eso digo casi todas, las ciudades del mundo, las capitales del mundo son costeras o tienen una costa o un río supremamente cerca. En París el río Sena era navegable y era un fuerte afluente y por ahí llegaba mucha mercancía. Londres, en Inglaterra, definitivamente ahí tiene río. Sydney pues tiene entrada al mar. Siempre tienen contacto, o las grandes tienen contacto con el mar. Lo que hacía era que eh, Lo que hacía era que pues llegaban y se manejaban mucho el interés y se manejaban muchas divisas en esos puertos por ser tan importantes transportes, ¿sí? Y por tener X cantidad de ventajas con respecto a otro tipo de transportes. Entonces tenemos el transporte multimodal, que por lo general es lo que le toca a Cúcuta, ¿sí? Si queremos exportar o si queremos importar algún producto directamente a nuestra ciudad, que es un transporte de mercancía por medio de dos modos distintos de transporte, de dos o más modos, ¿no? Consiste en que un operador de transporte toma en custodia la mercancía hasta un lugar designado y allí otro operador la llega hasta el destino. El generador de la carga hace un solo contrato con un operador, quien se hace cargo de toda la trayectoria de los productos desde el punto de origen hasta el punto de destino. Pues esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ahorita con la tecnología, pues ya existen los rastreos satelitales de nuestras cosas, de nuestras mercancías. Entonces, directamente uno podría rastrearlo
satelitalmente desde Cúcuta y viene de China. Yo siempre pongo ese ejemplo porque es lejos, ¿no? Entonces, podemos rastrearlo, pero antes definitivamente usted miraba a ver cómo llegaba. Y si llegaba bien, y si no, pues también. Entonces era complicado el rastreo de este tipo de exportaciones o de importaciones desde Colombia o desde China. Bueno, entonces también tenemos los costos de transporte. ¿En qué entra los costos de transporte? Entonces, las estructuras más comunes en la determinación de tarifas de transporte son el volumen y la distancia. ¿Sí? Entonces, digamos, usted cuando va a Servientrega, por ejemplo, y usted llega con una carta y llega y le dice, bueno, ¿para dónde va esta carta? No, va para China. Ah, no, pero pues imagine que cuánta distancia hay de aquí a China, no sé cuántos millones y millones de kilómetros hay, ¿sí? No es nada volumétrica, porque usted podría llevar una carta en un bolsillo, ¿sí? Pero le pueden cobrar igual o más por una carga de mucho menos distancia, pero mucho más volumen, ¿sí? Entonces las tarifas en función del volumen, los costos de transporte están relacionados con el tamaño del envío, ¿sí? Los envíos con volumen grande tienen tarifas más bajas que los envíos de volumen pequeño, obviamente, y las tarifas en función de la distancia, la dependencia de las tarifas respecto a la distancia entre puede ser nula o variar con respecto a este factor. Los costos de una flota de vehículos, pues son muchos costos, sí, ellos tienen que manejar esto, digamos, costos fijos. En esta categoría se pueden ubicar como salario de los conductores, o sea, usted así no mueva su camión, usted tiene que pagarle al chofer, porque usted lo tiene no lo tiene por contrato de prestación de servicios, sino tiene con contrato de término indefinido, entonces él maneja el camión, y si usted no tiene transporte, no tiene carga para su camión, papá, ahí sí es problema suyo, ¿sí? Ahí sí es problema del jefe, no es problema del man. El man estará en la casa echado durmiendo mientras usted le está pagando su sueldo por eso mismo. Los tributos, o sea, los impuestos de actividad económica, el impuesto municipal del vehículo, impuesto técnica de vehículos, visado de tarjetas de transporte, todo este tipo de cosas lo tiene que pagar usted. Así usted vuelve y le digo, mueva o no mueva el carro. La amortización, ¿sí? Se considera el costo fijo para un sistema de amortización financiera. ¿Qué es esto? Es como, digamos, yo compré un camión 2020, entonces por cada flete o por cada transporte que yo haga, yo de alguna u otra manera tengo que cobrar ese camión, o no tanto cobrarlo, sino cobrar como la devaluación de ese camión. Eso es la amortización. El mantenimiento, que pues gastos derivados de garaje o talleres propios. Cuota de gastos generales corresponden a la dirección de administración de la flota, personal de carga y de descarga, y preparación de rutas, entre otros. ¿Y cuáles son los costos variables? Que sí dependen a, a los kilómetros que recorren, ¿sí? O el número de días que el vehículo está en ruta. Entonces, los costos de combustible, cambio de neumáticos, el lubricante, el mantenimiento, los peajes en la carretera y todo ese tipo de cosas que cambia con respecto a la actividad que tengan nuestros vehículos. Eh, de pronto, no, pero profe, si yo tengo no tengo una flota de vehículos de carros, pero tengo una flota de aviones, yo no pago peajes. No, lo que usted no paga en peajes lo paga es en estacionamientos de hangares, que son supremamente costosos, en entradas para el país, en permisos de vuelo donde usted tiene que estarlo renovando cada X cantidad de tiempo. Entonces, esto es como varían, ¿no? Dependiendo obviamente de, del costo o del, o del qué, o dependiendo del medio de transporte, por lo menos para los marítimos. ¿Cuál es el peaje de los marítimos? Pues el Canal de Panamá, que definitivamente si usted no quiere pagar ese peaje
porque ese peaje es costoso. Para un buque carguero cuesta fácilmente unos 15.000, 20.000 dólares, ¿sí? Dependiendo de la carga que él tenga, o sea, 60 millones de pesos en un peaje. Pero es que lo que se ahorra esa gente, imagínense, Suramérica es esto, aquí, ¿cierto? Aquí se encuentra Panamá, China queda por acá, Estados Unidos queda por acá. Ellos qué hacen, llegan y hacen y cortan por acá. Si no tendrían que coger, hacer esto y subir. Entonces, ellos prefieren pagar ese peaje que es tan costoso, pues yo no sé si llamarlo costoso, ¿no? Pues para mí sí sería costoso porque no tengo 15.000 dólares en el bolsillo, pero para las empresas que manejan estos gastos, pues tienen lo mismo, tienen gastos muy altos, pero también tienen entradas muy altas. Entonces, ¿qué? Uy, se paró pero es que ya terminamos. Chun, chun, chun. Entonces, para esas empresas que generan bastante plata, pues también pagan bastante. El salario de un capitán de un buque mercante es supremamente bueno. Es una plata importante, pero bueno, a navegar 6 meses y a veces no tienen contacto con internet, ellos tienen teléfonos satelitales y llegan a buque y, no, es que qué chévere llegar a puerto y podemos bajarnos y conocer diferentes. No, señor. Usted cuando llega a un puerto internacional, es eso, es un puerto internacional, no hace parte de ningún país. Esas son leyes internacionales supremamente complejas. ¿O usted cree que cuando usted aterriza en el aeropuerto de Miami, Fort Lauderdale, usted dice, no, ya llegué a Estados Unidos? No, eso es internacional. O sea, eso no es Estados Unidos aún. Tienen que salir de migración para a entrar a Estados Unidos. Ahí sí, usted ya entró a Estados Unidos. Eh, Estamos hablando de políticas políticas logísticas, ¿sí? Políticas de cada país, dependiendo de lo difícil que sea la entrega o la entrada a estos países, pues lo mismo será para los puertos internacionales. En los puertos internacionales hay policía 24/7 y es súper delicado, digamos, usted bajarse del barco que viene sin permiso. Es súper delicado y hasta puede acarrear cárcel. Bueno, muchachos, entonces les recuerdo que el parcial es dentro de 8 días. Tan pronto pueda, yo les comparto estas diapositivas que tenemos acá y el video que siempre queda en YouTube. Preguntas, inquietudes, dudas. Vuelvo y pregunto, ¿será que sí me están escuchando o llevo 3 horas hablando solo? No, profe, sí lo estamos escuchando. Bueno, no me asusté, Dios mío, y ahora. Bueno, entonces dentro de 8 días parcial, ¿no? Tranquilos que es de selección múltiple, esto no me asusta. Bueno, mucharejos, entonces nos estamos viendo. Nos vemos dentro de 8 días. Listo, profe, gracias. Bueno, pues que estén muy bien. Chao, chao. 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 Hasta luego.